Hola, buenas tardes. Soy Victoria, presidenta de Asociación Social Voluntaria El Territorio de la Vida. Queremos presentar un viaje a Ucrania que hemos hecho con nuestro equipo. Hemos visitado los hospitales donde están los soldados, tienen desde 18 hasta 25 y un poco más años y necesitan ayuda personal, ayuda material, ayuda mental y ayuda emocional. También hemos visitado a los gente refugiados, visitado capellanes quienes están en la guerra y está ahora en la frontera donde está la guerra con los soldados y también con refugiados que no pueden vivir en las casas porque tienen mucho miedo y no tienen ni comida ni otro tipo de ayuda. Hemos visitado los pastores quien tenía persecución muy duro en ciudades, está destruido ahora. Destruyen iglesias, destruyen casas. Tenemos mucha gente refugiados, muchos niños sin padres y madres y necesitamos mucha ayuda personal. Invitamos a todos los cristianos a visitar Ucrania durante esta situación, porque pueden hacer oraciones, pueden ayudar y pueden hablar con gente, coger información clara. Muchas gracias. Estamos en el territorio de Ucrania, un país en cuyo territorio actualmente se está desarrollando un conflicto bélico. Quisiéramos presentarles al obispo de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes del sur de Ucrania, de la ciudad de Nikolayev, Oleg Valentinovich Sherbakov. Oleg Valentinovich, quisiéramos hacerle unas preguntas relacionadas con el tema de su ministerio de estos últimos años. Uno de los temas centrales de sus mensajes en la Iglesia es el de los últimos tiempos. ¿Cree usted que los acontecimientos que actualmente se están desarrollando en el este de Ucrania están relacionados con los últimos tiempos, acorde a las profecías bíblicas? Bueno, creo que realmente están conectadas. Como dice en el capítulo 24 del Timoteo, escucharéis hablar de guerras y acontecimientos bélicos. No os asustéis porque todo está destinado a ser. Y es una de las señales de los últimos tiempos. Y a día de hoy el mundo está en guerra. Hay una guerra en Europa, sobre todo en Ucrania, y por lo que entiendo, no solo allí. En el Oriente Medio, en Siria, hay una guerra en Irak, hay guerra en las fronteras con Israel, y esto también son indicios de los últimos tiempos, y lo que vemos en las Escrituras se está cumpliendo. ¿Por qué es importante a día de hoy, en los últimos tiempos, la restauración del componente hebreo de la Iglesia? ¿Y cómo está relacionado con los acontecimientos actuales de los últimos tiempos? Bueno, las Escrituras dicen que Dios prometió restaurar todo aquello que fue destruido. Y en los Hechos de los Apóstoles podemos ver a Pedro que predicaba sobre que Dios restaurará aquello que fue prometido o cumplirá lo que fue prometido. Y también vemos en la Biblia un gran número de promesas que están directamente vinculadas al pueblo hebreo. Y lo que veíamos en el principio de los Hechos de los Apóstoles. Veíamos el comienzo de la Iglesia, y la Iglesia comenzó con el pueblo judío. A lo largo de cierto periodo, de unos 2000 años, resultó que la Iglesia acabó perdiendo este componente hebreo. Y con este componente, la Iglesia perdió mucho más, como el movimiento del Espíritu Santo, la profecía, la curación, los milagros. Y actualmente
vemos en estos últimos tiempos que con el renacimiento de este componente hebreo en el cuerpo de Cristo, todo esto comenzó a revivir. Vemos curaciones, resucitaciones, vemos milagros, vemos la restauración de los ministerios, la restauración de la alabanza bíblica, y todo esto está sucediendo en nuestro tiempo. En el libro de los Efesios hay una noticia clave sobre la nueva persona. Una nueva persona compuesta por dos elementos, por un hebreo y un no hebreo, pero unidos en Jesucristo. Y para que la Iglesia consiga la plenitud, es esencial este componente hebreo. Y lo que estamos viendo en Ucrania, este proceso, es lo que trae una especial bendición al cuerpo de Cristo. Y resultó que nuestra Iglesia estuvo involucrada en el movimiento mesiánico. Y vemos esta particular bendición para nuestra Iglesia. Muchas gracias. También realizáis muchos viajes por todo el mundo y esto está relacionado con su misión y su llamada. Y sobre todo en los últimos años ha realizado muchos viajes a Israel y diversos países de Europa. Sobre todo, ¿qué observaciones puede hacer después de haber visitado Europa y sus iglesias? ¿Qué situación se está desarrollando actualmente en Europa y también en las iglesias de su territorio, de acuerdo con los últimos tiempos? Bueno, la situación, digamos, no es muy inspiradora, ya que en los últimos tiempos están teniendo lugar muchos acontecimientos relacionados con la Unión Europea, con otras partes del mundo. Vemos las noticias y vemos que muchos sucesos están teniendo lugar en diversos sitios. Y vemos que en muchos lugares la Iglesia ha perdido su posición y ya no influye en la sociedad. Al contrario, la sociedad está comenzando a influir en la Iglesia. Y comienzan a surgir una serie de cosas que contradicen las Escrituras. Se comienzan a prohibir las festividades bíblicas, se comienzan a prohibir las tradiciones cristianas. En Europa está surgiendo una gran influencia del Islam. Y esto nos dice algo. Sabemos que la Biblia habla de que habrá un gran cambio. La Iglesia conseguirá una plenitud en la que se habla en la Biblia. Estará llena de la presencia de Dios, de su gloria. Yo creo que en Europa sucederán grandes cambios. No sé, puede que no sean económicos o no sean políticos, pero sí que serán espirituales. Y tiene que empezar un despertar en Europa. También quisiéramos hacer unas preguntas sobre el tema del conflicto bélico en Ucrania, que lleva desarrollándose ya más de 1 año y medio. ¿Cómo reaccionan las iglesias a estos sucesos? ¿Qué sucede hoy en las iglesias, en la zona donde se están desarrollando este conflicto? ¿Y en qué manera la Iglesia en todo el territorio de Ucrania se está involucrando en este proceso? ¿Y qué lugar e importancia ocupa en esta situación? Bueno, la Iglesia ha ocupado una posición muy interesante. Cuando empezó a desarrollarse este conflicto, en las iglesias comenzaron a surgir movimientos de oración. Sobre todo lo conozco por el sur del país, ya que hemos estado muy involucrados. En Nikolaev cada semana realizamos una oración por la ciudad, en la que están involucrados los cristianos de diversas confesiones, tanto católicos como los ortodoxos del Patriarcado de Kiev han participado. Diversas denominaciones cristianas, los pentecostales, los bautistas, los adventistas, las iglesias carismáticas, las iglesias independientes, es decir, todos han participado en esta oración y es lo que está cambiando la situación en la ciudad. Y de la misma manera, en el este estuvimos involucrados
en los ministerios de oración que se realizaban en Mariupol. La misma oración se realizaba en Kharkov, Dnepropetrovsk. Hemos estado en Slaviansk, en Kramatorsk. La Iglesia ha tomado una posición importante. La Iglesia ha comenzado a estar involucrada en la ayuda a las personas, sobre todo a aquellos que han resultado heridos en el conflicto. Ha estado involucrada en la ayuda a los militares. Se han realizado trabajos de voluntariado. Y el Ministerio de los Capellanes, en el que han sucedido muchos milagros, hasta tal punto que algunos capellanes han estado presentes en el aeropuerto de Donetsk durante algunos de los enfrentamientos más duros, y nuestra Iglesia está involucrada en el Ministerio de los Capellanes. Nuestros capellanes van al frente, rezan por los militares, les ayudan, y vemos cómo Dios realiza milagros en todos estos procesos, gracias a los cuales cambia la atmósfera en las iglesias, que realmente se vuelven vivas y comienzan a orar activamente, a predicar activamente, a moverse activamente. Y es realmente importante. La Iglesia también está tomando una participación muy activa en la recepción de los refugiados del este del país. Sé que una serie de iglesias de Kiev han estado involucradas. Aquí en Nikolaev tenemos refugiados. En otras ciudades, sobre todo como Zaporozhye, Kharkov, Dnepropetrovsk, en las que las iglesias participan activamente en la ayuda a los refugiados y a los heridos, y a la gente que resultó afectada por este conflicto. Es decir, es bastante conocido que el conflicto que se está realizando en el este de Ucrania no es un conflicto interno, sino un conflicto relacionado con un ataque enemigo por parte de Rusia. Y la opinión común es que estos sucesos en Ucrania afectarán en un futuro a la situación de Europa de una forma fuerte y que ya han empezado a resonar en el mundo, influyendo en todo el territorio del planeta. Pero en primer lugar, en la situación en Europa. Pero muchos europeos, por lo que vemos, es un tema que no está lo suficientemente iluminado de una forma verdadera, tal y como tiene que ser. Está bastante oscurecido, algunos hechos están bastante retorcidos o ni siquiera descubiertos. ¿Cuál es su punto de vista en este tema? Creo que lo que sucede en el este de Ucrania es un proceso que comenzó a finales de los años 80 o principios de los 90 y está relacionado con la agonía del colapso de la Unión Soviética. Y digamos que Ucrania fue alcanzada por este proceso en los años 2000, pero es un proceso que comenzó en los años 90. Conocemos la guerra en Priniestrovie, en Europa del Este, como la guerra en Yugoslavia, a principios de los años 90, y que fue muy sangrienta. Fue una guerra étnica, una guerra religiosa, una guerra política. Y este proceso alcanzó una serie de repúblicas soviéticas. Sucedió en Pribáltica, en Moldova, por ejemplo, el conflicto de Priniestrovie. Fue hace poco en Georgia. El proceso relacionado con Abjasia, Osetia, fue un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Y este conflicto resurge de nuevo. Pasó en Turkmenia, en Uzbekistán, y continúa no solo influyendo en Europa del Este, sino que en Europa del Oeste también. Y a día de hoy, en Europa del Oeste, hay muchas personas que acabaron en Europa después del colapso de la Unión Soviética. Y son personas con otra mentalidad. Y la Unión Europea no comprende la profundidad de esta cuestión. Y creo que los procesos con los que se ha topado actualmente la Unión Europea, como por ejemplo los refugiados sirios, los de Irak, aquellos conflictos que surgen ahí, son muy familiares para nosotros, porque hemos vivido en ello durante un largo tiempo.
pero para los europeos es algo incomprensible. Y Europa tendrá que revisar muchas cosas, revisar su enfoque de estos asuntos. Y entonces, ¿cuál es su evaluación espiritual de lo que está sucediendo? Vivimos en los últimos tiempos y vemos una serie de acontecimientos sucediendo en muchos lugares. Y las Escrituras dicen que Dios sacudirá la tierra y el cielo y la tierra, y aparecerá esperado por muchos pueblos. Y no solo la tierra será sacudida, sino que también será sacudido el cielo y el mundo espiritual. Y esto llevará a un cambio cardinal del mundo conocido. Llevará a la segunda llegada de Jesucristo y la revelación en toda su plenitud del reino de Dios. Muchas gracias. Le damos las gracias por esta entrevista y creemos que este mensaje realmente tendrá una influencia en la situación en Europa a día de hoy. Muy duro en ciudades está destruido ahora. Destruyen iglesias, destruyen casas. Tenemos mucha gente refugiados, muchos niños sin padres y madres y necesitamos mucha ayuda personal. Invitamos a todos los cristianos a visitar Ucrania durante esta situación. Están en la guerra y está ahora en la frontera donde está la guerra con los soldados y también con refugiados que no pueden vivir en las casas porque tienen mucho miedo y no tienen ni comida ni otro tipo de ayuda. Hemos visitado los pastores quien tenía persecución porque pueden hacer oraciones, pueden ayudar y pueden hablar con gente, coger información clara. Muchas gracias. Estamos en el territorio de Ucrania, un país en cuyo territorio actualmente se está desarrollando un conflicto bélico. Quisiéramos presentarles al obispo de la Unión de Iglesias. Hola, buenas tardes. Soy Victoria, presidenta de Asociación Social Voluntaria El Territorio de la Vida. Queremos presentar un viaje a Ucrania que hemos hecho con nuestro equipo. Hemos visitado los hospitales donde están los soldados, tienen desde 18 hasta 25 y un poco más años y necesita ayuda personal, ayuda material, ayuda mental y ayuda emocional. También hemos visitado a la gente refugiados, visitado capellanes quienes